Amigos, volvemos con este debate que está muy bonito. En los años 80 hemos tenido una constitución de la propiedad, ¿no? Gente que había estado en el narcotráfico, se arrepentía, pugnaba cárcel y que eso un poco consolidaba la propiedad, ¿no? Me van a decir si me equivoco. Y en la última normativa, en varios países de la región, pero sobre todo en Bolivia, hemos hecho varios intentos de la extinción de la propiedad. Así como la ley 8 ya no tenía presunción de inocencia, te pescaban y estabas inmediatamente detenido. Lo mismo pasa con la extinción de la propiedad. Si tú no podías probar que habías ganado ese sueldo, o que tenías ese ahorro, que habías heredado eso, si tú estabas dedicado a una actividad que no cobra, no factura, inmediatamente tu propiedad se extinguía. O sea, perdías la propiedad, esa pasaba al Estado, y mucho tiempo después, si vos lograbas demostrar que eso no había sido producto de un delito, te daban un poco, te devolvían la plata con catastro. Esa fue la ley de extinción de la propiedad, que tuvo muchos problemas políticos, movilizaciones, rupturas políticas, pero también hubo sentencias constitucionales. ¿Cómo han encarado el tema de la extinción de la propiedad? Porque es normal que si alguien se demuestra que ha hecho toda esa plata con narcotráfico, se le quite. Pero hay un tema de procedimientos, hay un tema de garantías. ¿Cómo ha encarado esto, José Carlos, otros países, y cómo lo estamos encarando en Bolivia? Hay experiencia en América Latina de países que tienen en su legislación este concepto de la extinción de dominio, y de forma similar hay otros países que la han prohibido constitucionalmente, ¿ya? Eso nos debe dejar sobre la mesa de que este no es un tema fácil ni debería ser tomado a la ligera, porque es muy probable que con la implementación de esta figura legal se violen fácilmente deberes constitucionales, civiles y privados, ¿ya? Yo creo que en Bolivia no se está tomando en cuenta, o se está tomando a la ligera, la experiencia que hemos tenido reciente cuando se planteó la formulación de un anteproyecto de ley que trataba sobre este tema, y que el Tribunal Constitucional dijo que no marchaba, que constitucionalmente no es un tema, dada como está nuestra Constitución, que puede ir hacia adelante, ¿ya? Sin oír ese mandato del Tribunal Constitucional, ha vuelto a ser incorporado ya no como un marco legal completo, sino como un articulado, un capítulo específico dentro de la ley, que no solo establece la figura de la extinción de dominio, sino que establece todo un nuevo mecanismo procesal y la creación de juzgados especializados para la temática, ¿ya? La forma de enfocar la extinción de dominio en Bolivia es preocupante, porque es absolutamente violatoria en mi análisis de derechos constitucionales y civiles de las personas, porque en el artículo 70 de esta ley establece que una persona puede ser expropiada de sus bienes, aunque no tenga conocimiento del delito que en sus bienes se ha llevado a cabo, lo cual es completamente injusto, ¿ya? Por un lado. Cuando tú puedes alquilar tu casa y se hayan puesto una fábrica de cocaína, te quitan la casa. Te quitan la casa y ahí violan derechos constitucionales, pero además derechos civiles, derecho a la herencia, se perjudica, pues no solo tú, sino también perjudicas intergeneracionalmente a tus hijos, ¿ya? Eso por un lado. Por el otro lado, las entidades, o sea, la institucionalidad pública llamada a administrar este nuevo régimen, o esta figura legal dentro de la ley de sustancias controladas, ¿ya? Son entidades que hoy por hoy están seriamente cuestionadas en cuanto a su independencia, segundo, en cuanto a su moral y ética para el manejo de bienes públicos, de los cuales la extinción de dominio plantea además, ¿ya?, un mecanismo sumamente acelerado para monetizar bienes y activos que se han incautado. Entonces, si antes ha sido fácil para estas entidades burlar a la sociedad, que recién nos estamos enterando de estos actos de corrupción hoy, muchos años después de que estas entidades se han creado, y estábamos hablando de bienes como casas, como departamentos, como autos, en su mayoría bienes inmuebles. El momento que esta entidad ahora tenga la posibilidad de monetizar esto, como yo había explicado en términos de las transferencias financieras, etc., va a ser mucho más fácil aún, ¿ya?, que los actos de corrupción se hagan de forma inmediata y puedan disfrazarse de otras cosas, y para las autoridades públicas que eventualmente tengan que analizar o perseguir
o tratar de determinar las características de estos delitos va a ser mucho más difícil de lo que ha venido siendo ahora, con activos que se podían tocar, ¿ya? Entonces yo creo que sin poner en tela de juicio la extinción de dominio como característica legal, procesal, etc., yo creo que en Bolivia no le estamos dando la seriedad del caso para analizarlo y poder formular una norma correcta respecto de aquello que se quiere como objetivo de política pública. Tatiana, ¿cuál es el impacto en la pobreza, en el desincentivo de inversiones, construcciones, una ley tan dura que pretende confiscar la propiedad? No te podría decir, pero ¿a qué te va a afectar esto? A ver, nadie puede garantizar a quién alquila su casa, nadie puede garantizar qué carga está llevando el camión, ¿no? Entonces, o esta ley hace que nosotros seamos más desconfiados, que preveamos más situaciones, digamos, por el lado positivo, de que realmente quién va a vivir en nuestra casa, a quién le estamos alquilando un terreno, los yugas, etc. No subo un tácito que mostrar mi maleta, digamos, ¿no? ¿A quién estoy llevando? ¿No? Porque puede ser que esté llevando a alguien que está llevando sustancia en su maleta, o un dragón que esté llevando al auto. Entonces, ¿cómo yo sé? Entonces, no ha medido todas las características de lo que implica la aplicación de esta norma. Ya yo puedo retroceder. Yo quisiera saber cuál ha sido la exposición de motivos para, digamos, a la aplicación de esto o para la inclusión de esto en esta ley. ¿Por qué? Mira, en el caso de España, la exposición de motivos para la ley de extinción de dominios era que el Estado español no tenía capacidad o espacios para donde iba a ubicar, por ejemplo, los barcos que estaba incautando con cocaína, los barcos que estaban incautando con marihuana, o sea, con sustancias, barcos, helicópteros, etc. Tenía un montón y entonces el Estado estaba gastando porque tenía que pagar como un parqueo para un barco, para unos helicópteros, etc. Esa era o sea, no había capacidad del Estado económica para poder administrar esos bienes. Yo no sé si es ese mismo argumento el que nos ponen para incluir estos artículos, así que el Estado no tiene la capacidad de administrar y de guardar estos bienes. Pero esto no va solamente en la capacidad de administrar, sino también en la agilidad de la justicia. Porque si yo tengo a un narcotraficante, que lo tengo desde hace 8 años con detención preventiva, obviamente sus bienes, él tiene tiempo para hasta comercializarlos donde están. Y hacer aparecer ahorita, desde hace 8 años hasta ahorita, que él ya no tiene nada, pues, porque inclusive va a tener que vender para poder lidiar en la justicia. No hay el embargo para todos los bienes muebles, el secuestro para bienes inmuebles. O sea, pero lo penal ya te establece eso. Si está ordenadito, ¿no ves? Si te dice, usted va a tener tal cosa, pero las cosas que no están anotadas en ese orden, esas van a desaparecer. Entonces, van a desaparecer porque la justicia está muy tardona, y en esto igualito va a suceder, porque ¿cuánto tiempo entonces hay que esperar el reglamento para saber en cuánto tiempo ellos pueden rematar un bien? Pues sí estamos de acuerdo que si la sentencia se comprueba de que hay una sentencia ejecutoriada, esos bienes sí deben ser rematados en favor del Estado. Claro. O ahí hay alguna discrepancia, también hay voces en contra. Con la ley 1008 se hacía eso. Con la ley 1008 se comercializaba o se asignaba a las instituciones, pero también la ley 1008 decía que, que la monetización de los bienes iba para programas de prevención. Habría que evaluar en los casi 30 años de la implementación de la ley 1008 cuántos programas de prevención se han financiado con la monetización de estos bienes. Y hay que ver por qué, porque hay que partir de esa experiencia, porque ese es el mismo argumento que te dice que la monetización de estos van a ir dirigidos a programas de Yo en prevención. algún momento he sido funcionario público y he tenido un auto muy cómodo, con poderes incautados. Patricia, Bolivia es un país muy informal, ¿no? Nuestra economía es ampliamente informal, nuestra forma de comercializar muchos productos del productor al consumidor directamente. Tenemos muchos regímenes que te simplifican el tema impositivo, ¿no? El famoso régimen simplificado. Tenemos mucha gente que hace un comercio menor con su tienda y logra construir su edificio en las laderas. Y Bolivia siempre le ha costado mucho, pese a ser un país muy informal, dar pasos a la legalización, ¿no? Hernando de Soto se ha cansado de venir a Bolivia para tratar de hacer un ensayo, porque cuando tú tienes tu propiedad bien legalizada, con seguridad jurídica,
te prestas plata, haces emprendimientos, construyes, amplías, mejoras tu casa, ¿no? Es positivo tener tu propiedad segura. Sin embargo, todo este tema que tiene que ver con la extensión de la propiedad va en contrasentido a eso, ¿no? Somos un país informal, pero nos gusta mucho apretar, por lo menos en la ley, cuando no hay una capacidad grande en eso. Pero una vez más se va a castigar a los pobres. Y a los jóvenes y claro, a las poblaciones vulnerables, ¿no? Sí. Totalmente. Ahora, referido a eso, lo que Pero comentaba... hay gente inocente que perdería, o sea, yo Exactamente. decía, soy taxista o soy una viejita que alquila mi cuarto y ahí han guardado la cocaína. ¿Tienes idea de la cantidad de jóvenes hoy en día que viven solos a partir de los 18, 20, 25? Que ya nosotros hemos entrado en un ciclo en el que ya la mayor parte de los jóvenes de clase media, de la área urbana, están empezando a salir de sus casas. Ya no hay tanto ese, bueno, por lo menos en ciertos sectores, clase media sobre todo, ¿no? Imagínate, hay jóvenes que alquilan cuartos entre amigos, son 2, son 3. Bueno, de esos 2, 3 que vivan juntos, que uno fume marihuana, que uno sea consumidor, que a alguien de ellos, bueno, le caiga esta mala suerte del buceo, que así se le dice, ¿no? Él fuma, él consume, él vende. Imagínate un allanamiento a tu casa, vives con otras personas, no sé, es realmente complicado, yo lo veo así, ¿no? Poblaciones vulnerables, mamás solteras que viven solas con sus niños. Me parece totalmente complicado, ¿no? Pero habría que ver si realmente vamos a poder aplicar, porque está la norma, son 120 días para la reglamentación, y hay que ver en esos 120 días si somos capaces de decir realmente cuánto va a demorar un juicio. Porque para que tú remates ese bien para la monetización inmediata, es que durante el proceso de investigación vas a monetizar. O sea, todavía no te lo voy a guardar, no voy a pagar almacenes para tu bien, que no sé cómo lo has logrado. Pero ponte que eso no es un bien del narcotraficante. El que es inocente tiene el mismo tiempo en el que le van a expropiar, que van a hacer, para demostrar que él no está vinculado con el otro. O sea, lo eso cual es más draconiano. reproduce ya el mismo error que tenía la ley 1008. La persona que tiene que demostrar inocencia es el acusado y no es la fiscalía la que tiene que construir un caso. ¿Ya? Se ha criticado desde el sector cocalero con Evo Morales en la presidencia de las 6 federaciones duramente esa lógica que conducía la ley 1008. Y cuando han tenido la oportunidad de hacer esta norma, vuelven a reproducir el tema. O sea, es no entendible, ¿ya?, que un grupo cocalero que ha sido sujeto de tantas vejaciones por la aplicación y estigmatizaciones por la aplicación de la ley 1008, cuando tiene la oportunidad de llegar al poder y modificar estas legislaciones, ¿ya?, repita exactamente el mismo error con el cual ellos sufrieron durante tantas décadas. Es un tema muy duro. Yo creo que cualquier persona está de acuerdo que si se ha cometido un delito, los bienes que se han adquirido a partir de los recursos de este delito se extingan. Pero eso tiene que ser agotado a la última instancia en la que tú puedes ir apelando en demostrar tu inocencia. Una vez que eso sea ejecutoriado en cualquier instancias, corresponde. Pero estamos todos de acuerdo en que hay que luchar contra el narcotráfico, estamos todos de acuerdo en que tiene que haber una regulación en la actividad ilícita, pero eso no significa violaciones a los campesinos, no significa violaciones a los jóvenes, no significa sanciones duras a las mujeres más pobres, no significa inseguridad jurídica en el tema de la propiedad, no significa vulneración a los derechos humanos, a la privacidad a través de los usos de los espías, de los pinchazos telefónicos. Creemos que tenemos que hacer esfuerzos mayores en el tema de la lucha contra el narcotráfico, pero lo que hoy día han debatido los especialistas acá es cierto. Les dejamos con toda esta información y tenemos un último programa después que tiene que ver especialmente con el sistema penal en sí, los procedimientos, las garantías y la observación de los derechos internacionales en crímenes transnacionales también. Yo agradezco mucho Patricia, Tatiana, José Carlos. En los programas que he tenido he aprendido un montón, ha cambiado en verdad mi perspectiva sobre el tema de la droga y ojalá que la gente que esté escuchando se dé el tiempo para aprender. Es muy importante
porque somos un país, no solamente estigmatizado a la mujer, al joven, al pobre, en el mundo nos han estigmatizado a los bolivianos. Por eso que tengamos un discurso, una claridad al interior, nos va a ayudar también como país hacia afuera. Y cuando rompemos el estigma, nos va a ir mejor en exportaciones, en industria, en investigación, en oportunidades académicas afuera. Muchas gracias a Océanos de Oxígeno, un abrazo grandote.